¿no? Buenas tardes a todas. Vamos a empezar ahora el acto. Está terminando de entrar la gente. Pedimos disculpas por el retraso. Hemos tenido unos problemas con las inscripciones. Ya se han solventado y vamos a empezar ahora en unos minutos. Buenas tardes. En primer lugar,
queremos daros las gracias a todas las personas que nos acompañáis hoy en esta jornada de custodia compartida impuesta y síndrome de alienación parental organizada por la plataforma 7N contra las violencias machistas y custodia en positivo. Antes de empezar, me gustaría hacer mención a dos acontecimientos especialmente importantes que han tenido lugar en estos últimos días. Lo primero es manifestar, en nombre de la plataforma 7N, nuestro profundo rechazo a la sentencia leída ayer en la Audiencia de Navarra, que dice que no es una agresión sexual y que es un abuso sexual, y muy especialmente al voto particular pidiendo la absolución de todos ellos. Tenemos magistrados que en el voto particular de una sentencia dicen que no es descartable que una mujer, durante una relación sexual no consentida, pueda llegar a sentir una excitación sexual en algún momento. Tenemos sentencias machistas y la justicia patriarcal no es justicia. Al patriarcado, que ayer intentó mandarnos su tradicional mensaje, desde aquí decimos que no es abuso, es violación. Y mandamos nuestro mensaje, que es: hermana, nosotras te creemos. Lo segundo es que en esta lucha contra la desigualdad y la violencia machista nos encontramos con un muro permanente que nos impide avanzar. Y es un Gobierno que no introduce en su agenda el erradicar la violencia machista. Su falta de voluntad política y compromiso en esta causa es claro. Cuando, después de ponerse un lazo morado para el histórico 8 de marzo, ha mostrado su profundo desprecio por todas las reivindicaciones feministas, riéndose en la cara de las víctimas, incumpliendo el pacto de Estado, dejándolos sin el presupuesto prometido. Esto es una burla. Por esto, desde aquí, queremos hacer un llamamiento a participar en la gran movilización estatal del 16 de mayo, porque contra la violencia de género el compromiso es igual a presupuesto. Recuerdo que el pasado 3 de noviembre, un tribunal justo de mujeres en esta misma sala, condenó al Estado como responsable directo por la acción u omisión en la vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Simplemente recordarlo. Estamos hartas y tenemos derecho a una vida libre de violencia. Bueno, vamos a comenzar esta jornada. Desde la plataforma 7N hemos incidido siempre en la importancia de tratar este tema, el de la custodia compartida impuesta. Así lo hemos hecho en cada acto organizado, en cada manifiesto, pero hoy es la primera vez que le dedicamos un acto entero, porque queremos abordar a lo largo de esta tarde los efectos que se están derivando de la aplicación de la guardia de custodia compartida impuesta en los juzgados y del síndrome de alienación parental, centrándonos especialmente en el impacto que tienen estas medidas sobre los menores. Hoy nos acompañan ponentes expertas y expertos en la materia que van a desarrollar profundamente este tema desde un enfoque científico, psicológico y jurídico. Antes de presentarlos y contaros cómo se va a estructurar el acto, quiero hacer una breve introducción sobre el tema ligada a la postura que desde la plataforma venimos sosteniendo. Nuestro Código Civil permite acordar el ejercicio compartido de la guardia y custodia compartida cuando sea solicitada de común acuerdo entre los padres, siempre que no haya violencia machista. Como sabéis, en el año 2005 se modificó el Código Civil abriendo la posibilidad de otorgar excepcionalmente la custodia compartida aun sin acuerdo entre los progenitores a petición de uno de ellos y solo en interés superior del menor. Desde el año 2013, el Tribunal Supremo en su jurisprudencia interpreta la custodia compartida como la forma preferente y deseable, aplicándose de forma habitual en los tribunales sin acuerdo, contradiciendo el planteamiento de que sea acordada de una forma excepcional. Lo primero que hay que decir en este tema es que la custodia compartida no es beneficiosa por definición. Implica un régimen complejo de convivencia, porque es necesario que exista una relación de mutuo respeto y de mutuo una relación que exista buena relación entre los progenitores. Porque siendo un sistema deseable cuando se adopta de común acuerdo por ambos progenitores, no lo es cuando no hay acuerdo, pues la realidad nos demuestra que eleva el nivel de conflictividad afectando directamente a los menores, perturbando su desarrollo emocional.
En este sentido, no cabe duda que la situación de conflictividad debe ser considerada como perjudicial para el interés del menor. Sin embargo, vemos como en la práctica de estos casos, la custodia compartida, lejos de ser solicitada en beneficio de los menores, es utilizada como herramienta para obtener ventajas y beneficios económicos en la separación o el divorcio, llegando a pedir la custodia compartida incluso de hijos lactantes y ejerciendo una violencia psicológica sobre las mujeres que se verán en la obligación de renunciar a derechos por llegar a acuerdos para mantener la custodia de sus hijas e hijos. Además, la custodia compartida impuesta parte del principio falso de igualdad real, pues la brecha salarial es un hecho constatable, la tasa de mayor desempleo en las mujeres también, y sabemos que no hay una igualdad real en los cuidados, en la crianza y en la educación de los hijos. No puede concebirse como justa e igualitaria una medida sin la corresponsabilidad y el cuidado de los hijos previa al divorcio. Por lo tanto, la custodia compartida real y completamente igualitaria es muy difícil de conseguir. Si nos situamos en lo que nos estamos encontrando hoy en día en los juzgados, nadie se va a extrañar si digo justicia patriarcal, que hace de la excepcionalidad una regla y de lo que debería ser una regla se aplica de forma excepcional. Pues pese a que el Código Civil recoge la excepcionalidad en su imposición en caso de que no haya acuerdo, se está otorgando la custodia compartida en los juzgados sin tener en cuenta la idoneidad de cada progenitor, las particularidades del caso y, lo más importante, ni la edad ni el estado evolutivo de los menores ni su voluntad. Es decir, que desde el 2007 que se empezó a otorgar casi en el 10% de los casos, hemos pasado a casi un 30% de los casos en el 2016. Y esto contrasta duramente con la suspensión del régimen de visitas a padres violentos, que sí está recogido en la ley, pero que en la mayoría de los casos no se produce. En la actualidad no se estudian los casos en profundidad y en multitud de ocasiones las sentencias son arbitrarias, no están razonadas del todo y los jueces se basan en la custodia compartida en el dogma dictado por el Tribunal Supremo. También se olvida de la violencia machista, porque aunque la ley prohíbe otorgarla, sabemos que existe una bolsa de impunidad del 70%, ya que solo se denuncian el 30% de los casos. Y olvida también la violencia psicológica, que es la más extendida y difícil de demostrar. Todos estos casos entrarían de lleno al otorgarse la custodia compartida sin acuerdo. Los hombres maltratadores ven en esta vía la fórmula ideal para seguir ejerciendo un dominio sobre las mujeres a través de sus hijos. En junio de 2013, el Gobierno aprobó en una reunión del Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación o divorcio, popularmente conocido como el anteproyecto de ley sobre custodia compartida, que pretende recoger la guardia y custodia compartida impuesta como modalidad preferente, aun sin petición de ninguno de los progenitores. Como vemos, esto no obedece a ninguna necesidad real de la sociedad, pues incluso antes del 2005 ya se otorgaban custodias compartidas y la excepcionalidad del punto 8 del artículo 92 del Código Civil, acompañada de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que la posiciona como medida preferente, está sirviendo para ser aplicada en casi todos los casos. De este modo, España también obvia las recomendaciones del Consejo de Europa, que su resolución 2079 de 2015 aconseja la custodia compartida solo en el caso de acuerdo entre los progenitores. En muchas ocasiones, la custodia compartida se articula partiendo al niño o niña por la mitad, lo que hace que los menores son sometidos a una custodia compartida impuesta, viven dos realidades diferentes, dos pautas educativas diferentes, dos rutinas distintas. En consecuencia, crecen con ansiedad y en la relatividad de lo que se debe hacer. Son el objeto directo de las víctimas y testigos. Son conocidos como niños maletas, sin estabilidad física ni emocional. En los juzgados vemos que también, como los menores no son escuchados y no existen organismos habilitados para valorar estas consecuencias por verdaderos especialistas, aun en casos donde se denuncian maltrato o abusos, se invisibiliza, ya que está arraigado el uso del síndrome de alienación parental en los juzgados, un constructo inventado en los años 70 por el psiquiatra americano Richard Gardner. Sin estudios profundos, en manos de la falta de formación y especialización e independencia de los equipos psicosociales de los juzgados, la madre es acusada, es entregada a la custodia al padre abusador y maltratador y se inicia lo que se llama la desprogramación de la madre.
Vemos como nuevamente la justicia juzga a la madre, imponiéndole medidas punitivas a ellas, retirándole incluso la patria potestad, que ni siquiera se la retiran a los padres condenados de maltrato, ni con medidas privativas de libertad. Ahora vamos a desgranar estos temas desde un punto de vista médico, jurídico y psicológico. La jornada terminará con 2 testimonios. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a los ponentes que van a abordar desde el punto de vista médico este tema. Contamos con la participación de Jesús García Pérez, pediatra, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Pediatría Social y presidente del Instituto Madrileño de Pediatría, con una larga trayectoria en el Hospital Público Niño Jesús de Madrid como jefe de la Unidad de Pediatría Social, actualmente en ejercicio en su consulta privada. Van a exponernos una declaración elaborada por algunas sociedades médicas especializadas en pediatría que se hace pública por primera vez en este acto y a contarnos su experiencia como pediatra en casos de este tipo. Muchas gracias a todos y a todas. Yo estoy aquí efectivamente como pediatra, que somos la infantería en estos casos. Siempre es con donde vienen nuestros niños, en primer lugar, y nuestra experiencia nos la vamos, digamos, a transmitir a través de estos años de experiencia. En nuestro país está aumentando el número de custodias compartidas, en casos sobre todo de separación y divorcio, en diferentes tipos de familias que nosotros como pediatras estamos observando. Tenemos familias de hecho, de desecho, de techo, de lecho, familias reconstituidas, homoparentales, biparentales, familias políticas, de tal manera que esto ha generado en nuestra asistencia una problemática importante. Sobre todo importante porque los derechos de los niños no se cumplen, son como los 10 mandamientos, no los cumple nadie. En principio solo se cumplen los intereses no del menor, sino los intereses de los, como dicen ahora los jueces, de los progenitores custodios. Ahora ya no somos padres. Sin embargo, desde la Sociedad Española de Pediatría Social del Grupo Pediátrico Madrileño y el Instituto Madrileño de Pediatría consideramos que cuando no hay acuerdo entre los progenitores no se garantiza el bien del niño, pues puede estar sometido a situaciones de conflicto e incluso de violencia. El desacuerdo implica diferencias de criterio, sobre todo en la educación, en los cambios de vivienda, en las rutinas, incluso de colegios, hasta de ciudades. Y eso no es la mejor garantía para el mejor desarrollo físico, psíquico y social del niño. Son muchos los estudios científicos que desaconsejan para los niños un régimen de custodia basado en residencias alternas. Más aún si existe desacuerdo o conflictividad. Y sin embargo, se está aplicando en niños en edades tempranas del desarrollo, incluso en bebés, interrumpiendo en muchos casos la lactancia materna recomendada por nosotros. No se está teniendo en cuenta el ciclo evolutivo de los niños, ni la necesidad de estabilidad tras una ruptura matrimonial, sobre todo en niños menores de 7 años, que es cuando el desarrollo cognitivo se realiza y cuando el vínculo materno-filial es el más necesario. El Gobierno y los organismos judiciales del Estado español no tienen en cuenta, en muchos casos, las recomendaciones y pronunciamientos de las sociedades científicas y observamos con preocupación este tratamiento a los más pequeños. Además, están desoyendo las recomendaciones europeas en la materia, ya que la aplicación de la custodia compartida y su acuerdo contraviene la resolución 2079/2015 del Consejo de Europa, que recomienda la custodia compartida solo con acuerdo y sentido común de los progenitores, ese que a veces es el menos común de los sentidos. Además, en la base de las separaciones y divorcios conflictivos o contenciosos puede existir violencia de género, que no ha sido denunciada o sentenciada, y en dichos casos aplicar la custodia compartida es claramente dañina para el niño, que sigue expuesto a la violencia. Según la Asociación Americana de Psicología, los maltratadores solicitan la custodia de sus hijos más a menudo que los padres que no son violentos. La violencia de género es, según la OMS, un grave problema de salud pública de proporciones casi epidémicas. Los niños que crecen en familias en las que hay violencia pueden sufrir diversos trastornos de conducta y emocionales y pueden asociarse a actos de violencia en fases posteriores de su vida.
La violencia de pareja también se ha asociado a mayores tasas de mortalidad y morbilidad en los menores de 5 años. La evidencia estadística nos dice que la violencia real en nuestro país está invisibilizada. Tan solo 1 de 4 mujeres asesinadas por violencia de género había denunciado. Y son muchos los niños expuestos al maltrato y la violencia, tanto física como psicológica, incluso algunos llegando a ser asesinados por sus progenitores maltratadores. En nuestro país el número de muertes de niños por violencia de género es continuado desde hace muchos años, relacionados con procesos de separación en algunos. También se conocen casos de muerte, violencia y abusos sexuales en menores en situaciones de custodia compartida. Esto parece ser la punta de un iceberg de lo que no se conocen exactamente sus proporciones reales, debiendo existir muchísimos casos en la sombra que están en desamparo. Se sabe que la mayoría de mujeres que se separan por violencia de género no denuncian, y tanto la vía penal como sobre todo la civil no les garantizan en muchos casos la protección. La falta de formación en violencia de género y de medios en los juzgados se cuestiona como una limitación que garantice el derecho del menor a una vida libre de violencia. Además, la aplicación del síndrome de alienación parental o su filosofía en los juzgados, en las separaciones y divorcios, agrava esta situación, produciendo lo que llamamos una violencia institucional añadida. Según el informe del Grupo de Trabajo sobre el síndrome de la alienación parental del Observatorio de la Violencia de Género, la teoría del SAP es una entelequia que surge en el ámbito de los juzgados para ser exclusivamente utilizado en este entorno. Pese a que el diagnóstico del SAP y el tratamiento asociado no han sido reconocidos por la comunidad científica internacional, se está aplicando de forma coactiva desde los juzgados y en su entorno. Se da por válida la existencia de este síndrome puramente teórico y especulativo, y se justifica en base al mismo verdaderas medidas punitivas para la madre y los hijos, totalmente desproporcionadas, amenazantes y castigadoras, siendo por ello herramienta, vuelvo a repetir, de violencia institucional. Entre las múltiples organizaciones que rechazan su uso está la OMS, la Asociación Americana de Psicología, la Americana de Psiquiatría, no siendo en ningún caso reconocido internacionalmente en la clasificación de enfermedades mentales, ni en las CIES, ni el de la OMS, ni el DSM-4, ni el DSM-VR, ni el DSM-5. En nuestro país, el Consejo General del Poder Judicial y la Asociación Española de Neuropsiquiatría han rechazado su uso. Curioso, ¿verdad? De la misma manera, la Sociedad Española de Pediatría Social, el Grupo Pediátrico Madrileño, nos sumamos a este rechazo. Por el bien del niño se debería reflexionar sobre los siguientes puntos que como pediatras pensamos que se deben tener en cuenta. Como estar en desacuerdo y conflictividad entre los padres o ante indicios de violencia, la custodia compartida no es la mejor opción para el mejor desarrollo biopsicosocial del niño. No se han estudiado en nuestro país los efectos tanto a corto y largo plazo en los menores de la custodia compartida sin acuerdo entre progenitores. Ni hay un seguimiento de los casos realizado mediante un estudio profundo y extenso por profesionales independientes y cualificados, expertos en psiquiatría infantil y en violencia de género. Los estudios sobre la custodia compartida sin acuerdo de países de nuestro entorno arrojan datos preocupantes sobre el impacto negativo en los niños. No se tiene en cuenta la edad del menor ni su derecho, sobre todo, a la lactancia materna. No se tiene en cuenta que el desarrollo, digamos, cognitivo del niño hasta los 7 años es fundamental mantener ese vínculo filio-parental. No se tiene en cuenta que la figura principal del apego para los niños es la madre. La separación rompe de forma traumática la continuidad de la relación y daña el vínculo con su primera figura de referencia, esencial en el desarrollo de su personalidad. No se escucha al menor, ni se le oye. No se considera la utilización egoísta que puede hacerse del menor cuando se usa como arma de venganza en situaciones de violencia de género o para proteger intereses económicos particulares.
tanto de pensión como vivienda, en la mayoría de los países no se aplica de forma preferente. Esa decisión salomónica del rey sabio de no partir al niño por la mitad tendría que ser un motivo de reflexión de que los niños no deben partirse en dos. La pediatría tiene en sus objetivos la atención, el cuidado, la protección de la salud y el bienestar del menor. Por ello, la Sociedad Española de Pediatría Social, el Instituto Madrileño de Pediatría y el Grupo Pediátrico Madrileño consideramos que la custodia compartida sin acuerdo entre los progenitores no garantiza el bienestar del menor, máxime cuando los hijos se pueden usar como un arma de violencia contra la mujer por parte de progenitores que son maltratadores y cuando el SAP está arraigado en el funcionamiento judicial en nuestro país. Por lo tanto, nos manifestamos en contra de la custodia compartida cuando no existe acuerdo entre los progenitores por ser una medida que puede afectar negativamente al desarrollo del niño y también nos manifestamos en contra de la aplicación del síndrome de alienación parental en cualquier situación que pueda plantearse a lo largo del tiempo en las custodias de los hijos. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Vamos a dar paso ahora a José Antonio Flores Lozano, catedrático de Ciencias de la Conducta del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo, que va a exponernos cómo el sistema de custodia compartida afecta al sistema psiconeurológico de los niños desde el punto de vista físico, afectando a su salud y a su desarrollo biológico y conductual. Buenas tardes a todos y un placer estar aquí con ustedes y compartir, en fin, algunos principios, algunas reflexiones que a mí me parecen imprescindibles en el conocimiento, sobre todo del niño, ¿no? Y de asegurar por encima de todo, como decía el doctor Jesús anteriormente, verá, su equilibrio emocional y su bienestar. Sí. Sí. Bueno, partimos del hecho necesario, ¿verdad?, de la familia, ¿verdad?, donde consideramos que se trata del gran centro de salud, es decir, la familia generando, fabricando salud en esta armonía que vemos en esta fotografía o en múltiples actividades en la relación con los niños, ¿no? Entonces, hay una serie de competencias parentales que son capacidades, ¿verdad?, o habilidades que permiten a los padres afrontar, sobre todo de modo flexible y adaptativo. Estas son dos claves muy importantes: flexibilidad y adaptación en la tarea vital, excepcional, única, ¿verdad?, de ser padres, asegurando las necesidades evolutivas del niño en plena evolución, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues los padres están modelando su conducta, ¿verdad?, mediante la transmisión de todo un conjunto de creencias, de valores, de normas, de conductas, en definitiva, de adaptación a través de vínculos afectivos sanos, a través de un entorno perfectamente estructurado, a través de una estimulación y de un apoyo absolutamente necesarios para el aprendizaje y para el desarrollo neurológico del niño. De ahí que existen una serie de competencias muy importantes en estos objetivos esenciales del ser humano, como es esa eficacia parental, ¿verdad?, como esa capacidad, ese locus que llamamos de control interno, esa percepción que se tiene sobre el control de sus vidas, sobre el control de la vida del niño, ¿verdad?, ese acuerdo de la pareja, esa satisfacción inequívoca, absolutamente necesaria en la tarea de ser padres, y esa percepción también ajustada, ¿no?, al rol parental que supone y que implica
y que va a seguir implicando esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha dedicación, porque tal vez el mejor regalo que le vamos a dedicar al niño a lo largo de toda su existencia va a ser tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y va a ser también una actitud positiva configurada a través de mucho del sentido del humor, del amor que pongamos en ello, porque es el mejor alimento para que el niño sea feliz. Desde luego, ese objetivo es garantista para la consecución de la salud inequívoca del niño. Es decir, el principio fundamental de ahondar, de perseguir la felicidad del niño es exactamente igual que conseguir la salud y el bienestar del niño. Los datos no son muy halagüeños porque la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria nos habla de un 33% de niños españoles que viven en familias con un elevado nivel de estrés. Es decir, que no solamente los niños que están en este tránsito, ¿verdad?, de custodia compartida. Entonces, bueno, pues este es un problema importante que nos explica también alteraciones de conducta, el bajo rendimiento escolar. Pensemos que la salud solo florece en ese entorno feliz. Ese entorno feliz que tras una separación o un divorcio, pues se queda muchas veces como realmente un páramo, o puede quedar como un páramo o como algo absolutamente estéril. Es muy posible que por mucha sensibilidad o profundidad que podamos poner en nuestra imaginación o nuestra percepción, lleguemos a alcanzar realmente las consecuencias físicas y fisiológicas que tiene para el niño. Uno de los grandes problemas que incluso ya lo decía el propio Freud es, digamos, la pérdida que se va a producir, ¿verdad? Y todo el dinamismo de ansiedad que posteriormente va a irrumpir de lleno en el deterioro físico y psicológico del niño. Si analizamos las áreas de felicidad en las que se está formando, desarrollando el niño, vemos que existe algo muy importante para nosotros, ¿verdad?, que en un porcentaje, aparte del factor genético, etcétera, nos encontramos con un porcentaje que situamos en torno al 41% aproximadamente. Hablamos de condicionamiento cerebral, de educación infantil. Es decir, en ese conjunto múltiple de interacciones, de interrelaciones, de juegos, de afectos, de emociones y de sentimientos, estamos determinando básicamente, digamos, la madurez cerebral y cortical del niño, que muchas veces se ve interrumpida, como decíamos anteriormente, como consecuencia de esa separación o ese divorcio, y en ocasiones también con la custodia compartida, ¿no? Pero pensemos una cosa, que si no vamos en esta dirección lo tenemos muy complicado, porque la felicidad es el principio de la vida, y se alimenta inequívocamente de actitudes muy positivas, tanto afectivas como cognitivas, porque no hay otro propósito de la vida más que la felicidad. Sin embargo, ¿qué sucede? Que aparecen esas barreras de comunicación entre los progenitores en muchas ocasiones, ¿verdad? Y esa ausencia de comunicación va a ser la raíz de la infelicidad, junto con, por ejemplo, la soledad. Nosotros y los progenitores disponen de un arsenal terapéutico muy importante. Yo llamo fármacos esenciales, como son caricias, besos, abrazos, amor, a raudales que estimulan ciertamente en el córtex cerebral del niño la secreción de endorfinas, es decir, de las hormonas de la felicidad. Pero, lógicamente, estos fármacos esenciales pues son privativos
en muchas ocasiones prácticamente desaparecen, especialmente, por ejemplo, la oxitocina, que es esa hormona, ¿verdad?, que nos da tranquilidad, confianza, estados de ánimo positivos, ¿verdad?, y que se relaciona con la afectividad y el cariño, especialmente entre la madre y el hijo. Y naturalmente la ternura, especialmente la ternura, que se alimenta de sonrisas, de miradas cálidas, de suaves caricias, de abrazos, de frases, de palabras, de mimos, de gestos sinceros, dulces, de esa ternura, ¿no?, que es aceptación y tolerancia, y que es lo más sublime del sentimiento humano. Lo vemos desde el punto de vista biológico en lo que yo llamo, en algo tremendamente complicadísimo, que sería la estimulación táctil, y que se pierde en muchas ocasiones como privación realmente de los padres. Estimulación táctil que, fijaos, que se apoya en este órgano, el órgano más grande del cuerpo, que son los receptores táctiles conectados a la médula espinal y al cerebro mediante 500.000 de nervios, que facilita el sueño. Somos conscientes de que ese pequeño masaje, ¿verdad?, esa pequeña caricia, facilita el sueño, que facilita la liberación de oxitocina, y que, lógicamente, estas pautas de comportamiento se ven ciertamente interrumpidas, desagradablemente interrumpidas, como consecuencia muchas veces de esa custodia compartida. Además, vemos que es absolutamente necesario ese tipo de comunicación para incrementar los niveles de serotonina, de dopamina, así como un reforzamiento del sistema inmune. Y uno de los enemigos que precisamente destruye, pues es inequívocamente la ansiedad. Es decir, ¿qué generamos en el niño? Estamos generando básicamente incertidumbre, mucha incertidumbre. Y aquí da igual que el consentimiento sea total, parcial, medio parcial, etcétera, etcétera. En el niño se produce incertidumbre, justamente cuando lo que más necesita es absolutamente seguridad, porque estamos construyendo el desarrollo emocional, cerebral y cognitivo del niño. Y la ansiedad, lógicamente, se dispara, y es uno de los enemigos potenciales de este desarrollo. Y termino. La fórmula inequívoca para estas situaciones que vamos a tener tiene una palabra que se llama amor. Por eso yo terminaría con estas palabras, ¿no?, de Pablo Neruda, del gran poeta Pablo Neruda, que dice: quítame el pan, si quieres quítame el aire, pero no me quites la risa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, José Antonio y Jesús. Os ruego que toméis asiento. Vamos ahora a dar un análisis a la custodia compartida impuesta desde el punto de vista jurídico. Vamos a llamar a dos juristas, Carmen Pérez y Consuelo Abril. Bueno, Carmen Pérez es profesora titular de Derecho Civil en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con varias publicaciones especializadas en la editorial Aranzadi, con especial relevancia la publicación del libro La custodia compartida, y nos va a hablar sobre cómo la custodia compartida incide negativamente en el interés superior del menor, perjudicándolo, como es sin acuerdo entre los progenitores. ¿Le doy aquí? ¿Se oye? Sí. Bueno, lo primero, buenas tardes y agradeceros la invitación para participar en estas jornadas
tan interesantes desde el punto de vista médico, jurista y psicológico. Yo me voy a centrar en la teoría, en el Código Civil, y creo que Alba me ha hecho un buen resumen en la presentación, porque, vamos, ha dicho prácticamente lo que voy a contar yo, un poco más extendido, no mucho más, tampoco tengo mucho tiempo. Y sí que es verdad que quiero insistir en lo que decía ella, que cuando se introdujo la custodia compartida en el año 2005, se modificó el Código Civil. El artículo 92 se incluyeron los párrafos 5, 6, 7, 8. En el apartado 8, en el 5 se regula cuando los progenitores solicitan la custodia compartida en el convenio regulador. Y eso no plantea problemas. Pero cuando es el juez el que la decreta, esto nos sitúa en un procedimiento contencioso, ¿de acuerdo?, al que hay que aplicar el apartado 8 del artículo 92. Quiero leerlo, el apartado 8 del artículo 92, porque es fácilmente interpretable para luego deciros cómo lo hace el Tribunal Supremo, con lo que estoy totalmente en desacuerdo porque está legislando. Y os mencionaré algunas sentencias en las que es evidente, y algunos informes de un anteproyecto al que también has hecho mención en la presentación, que es que lo dicen literalmente. Simplemente lo leo porque cualquiera lo entendería. Este apartado 8, el artículo 92, dice, literal, excepcionalmente, además empieza así, excepcionalmente, aun cuando no sean los supuestos, apartado 5, cuando no hay acuerdo, el juez, a instancia de uno de los progenitores, con informe del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guardia y custodia compartida fundamentándola en que solo de esa forma se protege adecuadamente el interés superior del menor. Insisto en excepcionalmente, fundamentándola en que solo de esa forma, que es lo que voy a desarrollar ahora. Es decir, en un procedimiento contencioso se requieren 3 requisitos. Primero, que al menos lo solicite uno de los cónyuges, uno de los progenitores. Por el momento no está regulado que sea de oficio, aunque están en ello. Segundo, informe del Ministerio Fiscal. Antes se decía que lo hacía todavía más excepcional, que tenía que ser favorable. Bueno, ese inciso se declaró inconstitucional por razones que no vienen al caso. Y lo que más me interesa, en estos casos el juez tiene que fundamentar esta medida en que solo de esa forma se protege el interés superior del menor. La diferencia entre el apartado 8 y el apartado 5 es que en el apartado 5 no se exige una fundamentación adicional al juez. ¿De acuerdo? En este caso sí se exige una fundamentación adicional. Y por otra parte también quiero insistir en que solo adoptando proceso contencioso, solo adoptando la custodia compartida queda protegido el interés del menor, supone, en mi opinión, condicionar o limitar esta medida a que otra alternativa de custodia no sea posible, porque si lo es, no se debe decretar la custodia compartida a instancia de un solo progenitor. ¿De acuerdo? Es decir, es al revés. Lo que se tiene que acreditar en estos procedimientos es que la custodia compartida es positiva, que no lo es, porque repito que es un procedimiento contencioso. No están de acuerdo, es que no lo están, y tienen que compartir. ¿Qué van a compartir si no están de acuerdo? Precisamente, al elaborar la monografía de la que has mencionado, se ha considerado, por muchos estudiosos en el tema, juristas, que es la ausencia de acuerdo entre los progenitores con respecto a la custodia compartida la que permite afirmar precisamente que tiene carácter excepcional.